Entonces se acercó al extremo endometrial. Ha sacado la primera de vamos a sacar. Estábamos ahí. Endometriosis. Fisiopatología. Ay, mi tablet. Sí. Vamos a hablar del cáncer de endometrio. Vamos acá, como del estroma endometrial es un poco frecuente, vamos a mencionar algunas particularidades de la investigación. Este es el más común del endometrio. Este es un dato importante que la investigación de los sangrados que se producen después de la menopausia. Si es antes de la menopausia, pues podemos, los sangrados pueden atribuirse a una hiperplasia endometrial, pueden atribuirse a un pólipo endometrial, pueden atribuirse a miomas que se pueden producir, o incluso un aborto, o un embarazo ectópico, pues también sangrado. Pero si después de la menopausia, que no hace pensar en cáncer de endometrio, ¿no? Por esta característica, justamente el sangrado de normal y por menopáusico. En otros casos, puede ir con tubo vaginal puede ser asintomático, pero el sangrado es, digamos, el común denominador en el cáncer de endometrio. Y obviamente, si es un paciente que está perdiendo sangre, pues habrá anemia, pérdida de peso, todo lo que son síntomas constitucionales relacionados. Y son excelentes procedimientos que nos permiten llegar a un diagnóstico de relación al cáncer de endometrio, como la ecografía pélvica transvaginal, una ecografía transvaginal muy específica para valorar también lo que está sucediendo en el endometrio. También se puede hacer como ven hay una histeroscopía, una cámara que se introduce permite valorar o visualizar toda la sexo, las alteradas, pero en definitiva la primera diagnóstico definitivo es la biopsia del endometrio. Y dentro de la biopsia, para hacer un estudio del endometrio a través del corte histológico, hay diferentes procedimientos, que es una cámara, pero el procedimiento que nos da una muestra más representativa para valorar si el endometrio es legrado, y esto se puede hacer en una patología hematológica. ¿Qué vemos a través de la ecografía pélvica transvaginal? Lo que se valora es el engrosamiento del funcionamientos engrosados, un engrosamiento del endometrio antes de la menopausia. Puede también estar relacionado con la hiperplasia, porque la hiperplasia se aumenta justamente por la proliferación glandular que produce engrosamiento, pero si es después de la menopausia, ese engrosamiento ya nos tiene que llamar la atención y tener dentro de las posibilidades diagnósticas de cáncer, ¿no? De manera general, el umbral, el parámetro para valorar son 10 milímetros de espesor, más allá de 10 milímetros es que sospechar, ¿no? Los más postmenopáusicas se dan por ahí es muy exagerado. Si hablamos de mujeres postmenopáusicas que están con carácter sangrado, por 4 milímetros
punto de vista macroscópico, ¿cómo se observa este carcinoma cáncer de endometrio? Realmente una masa polipoide exofítica que crece hacia la cavidad endometrial, pero también tiene una forma de crecimiento infiltrativo, inmediatamente por debajo del endometrio que tenemos. Entonces, tu tumor se origina en el endometrio, crece y hacia afuera, hacia la cavidad, tu polipoide, una masa, pero también se va, las células tumorales o el tumor se va metiendo, se va infiltrando hacia el endometrio. Y este es un dato importante para la estratificación, como vamos a ver, ¿no? Aquellos tumores que infiltran, se divide el endometrio en dos mitades, 50-50. Aquellos tumores que infiltran menos del 50% de espesor, pues corresponde a un estadio 1 y tienen un diferente abordaje desde el punto de vista del tratamiento en relación a un estadio 2, que es aquel componente más del 50% de su espesor, ¿no? Si hablamos de la consistencia, bueno, son tumores de consistencia blanda, friable, los carcinomas son así, ¿no? Esa consistencia o aspecto encefaloide, ustedes han visto una masa encefálica, no creo que sea humano, pero por ahí un animalito, pues tiene su consistencia blanda, ¿no? Este es un dibujo, justamente, vean cómo el endometrio, bueno, esta imagen correspondería al cáncer del endometrio. Bueno, el tumor que se origina en el endometrio, el tumor puede ir creciendo, puede ir situar el término llenando, rellenando la cavidad, pero también tiene un crecimiento infiltrativo hacia el endometrio. Y esta imagen nos permite también indicar otra característica importante acá. Este es el canal exocervical que mantiene una comunicación directa con el endometrio. El endometrio tiene una comunicación directa con las trompas uterinas, ¿no? Y estas a su vez con el ovario. Entonces, ¿qué sucede? El tumor del endometrio puede venirse a hacer una diseminación canalicular, como hemos hecho, se llama la diseminación canalicular, llegar hasta el cuello uterino. O lo mismo, un tumor maligno que se origina en el cuello uterino puede diseminarse por vía canalicular ascendente y llegar hasta el endometrio. Entonces, cuando surge esa disyuntiva, cuando el paciente presenta tumor a nivel del cuello uterino y presenta un tumor a nivel del endometrio, ¿cuál es el origen primario? Porque puede suceder las dos eventualidades que les he dicho, que un cuello uterino comprime el endometrio o a la inversa. Entonces, para eso se tiene que hacer ya estudios complementarios. Acá normalmente entra una parte importante que es la inmunohistoquímica, ¿no? La parte determinante. Si el tumor primario era el cuello uterino y se ha ido al endometrio o a la inversa, ya es mucha mala suerte, pero se dan casos que haya un tumor sincrónico, un doble origen primario. Si el paciente haya tenido un tumor como origen primario del cuello uterino y también endometrio, se da, pero es mucha mala suerte para el paciente, ¿no? Lo mismo pasa. El endometrio, como el endometrio puede irse por las trompas uterinas hasta el ovario. O a la inversa, el tumor que se origina en el ovario puede venir a través de las trompas hasta el endometrio, que es menos frecuente. Lo más frecuente es que se vaya de acá hasta el ovario, pero puede verse. Entonces, lo mismo. Si tenemos un tumor en el ovario, el mismo tipo de histológico, es un adenocarcinoma de ovario, tenemos un adenocarcinoma de endometrio, ¿cuál es el origen primario? Hay una histoquímica para determinar eso. Que puede darse también un tumor con doble origen primario, crónico, o sea, con origen primario ovario o origen primario endometrio. Esa es la situación en relación a los tumores, por esa comunicación con los conductos que se tienen a este nivel. Acá una imagen no tan clara, pero que sí, está mejor que esta, ¿no? En el laboratorio. Pero aquí se ve algo de
que más que todo acá, como hemos visto el tamaño, 4 centímetros, mayor a 4 centímetros, Sí. para esta dedicación, pero acá el T más que todo es de acuerdo al grado de compromiso del biométrico. Vamos a ver, por eso hemos dicho el biométrico se divide en dos mitades, 50-50. Si el tumor se está metiendo a biométrico, pero menos del 50%, no estaría más del 50%, estaría todo, no estaría el cuello. Entonces, acá es importante el grado de compromiso. Entonces, N, compromiso de ganglios linfáticos, metástasis. PT0 no hay evidencia de tumor, macroscópicamente se ve el tumor y no hay imagen macroscópica moral. PT1, ya, el PT1, orbital. Tumor confinado al cuerpo uterino. Este dato es importante para la cirugía. Como está localizado bien el órgano, va muy bien. Entonces, tumor confinado al cuerpo uterino. Entonces, se divide el PT1 en PT1A, tumor limitado al endometrio o invade menos del 50% del PT1B o estadio 1B, tumor invade más del 50% del útero. Cuando hablamos ya del PT2, T2, el tumor invade el tejido conectivo estomal del cuello uterino, pero todavía sigue en el útero, todavía está en el órgano teroso, quirúrgico. Ya PT3 ya no es necesario papel de memoria, pero ya un PT3 tumor que implica serosos, anexos, vagina o parametros, entonces como el tumor va diseminándose, va avanzando, va comprometiendo otras estructuras del órgano. PT4, por ejemplo, tumor que invade algo, ya está en vejiga, mucosa vesical o mucosa intestinal, está ya avanzado. ¿Qué es lo ideal? Que no estar en la cara. Incluso PT1. Incluso sería ideal PT1A, que va a ir muy bien la cirugía. Por eso todos los cánceres son tratables, muchos de los cánceres no, pero muchos lo menos son tratables cuando se los diagnostican en etapas iniciales, etapas tempranas. Y eso va mucho por los controles que se dan. N, sabemos, ¿no? Ganglios linfáticos. NX, no se puede valorar los pacientes por ahí. Pues, bueno, le han dado un diagnóstico correcto, miomas, usaba el miometrio del burosaurio, ha dado la cirugía, ha hecho la histerectomía, no solamente ha sacado el útero, ha dado una anatomía patológica, en vez de miomas, cáncer de endometrio. No se ha hecho pasamiento de la celular, no se ha sacado ganglios, se ha hecho un carcinoma. Si eso va en contra del paciente, un desmedro, no va a ir bien. Hay posibilidades de cómo se ha hecho la vía linfática. N0, si evidentemente se ha entrado por un cáncer de endometrio, y bueno, se ha sacado también ganglios linfáticos, ¿no? Se valoran los ganglios, se han sacado 10, se analizan cada uno de los 10, no presentan metástasis, están limpios, pero ya N1, N2 ya como da el compromiso de ganglios linfáticos, ¿no? Entonces, ahora, todos los pacientes en el instituto que están con una sospecha de cáncer de endometrio, por ahí diagnosticado a través de la biopsia de un adenocarcinoma de endometrio, van por congelación, ¿no? Te mandan el útero, que hacemos nosotros, lo que es cortar el útero, valorar si el tumor está yendo más o menos del 50% en el espesor del endometrio. De acuerdo a eso, van a ver que la conducta terapéutica es diferente. Metástasis, bueno, iniciaron sin metástasis a distancia, veo con metástasis a distancia. Acá es más importante la concepción, porque no es más.
más importante en hacer el TNM. Y obviamente para hacer el TNM se tiene que usar una pieza quirúrgica, o sea, tienen que enviarnos el útero. No se puede hacer el TNM como una biopsia incisional, ya les he dicho. No puedo hacer yo un TNM, caso de endometrio, con un legrado que me mandaron un legrado donde he diagnosticado de un caso de endometrio. No puedo hacer TNM, no estoy viendo todo el tumor, no estoy viendo hasta dónde se va a extender o todo esto. Entonces siempre es con la pieza quirúrgica, que dice requiere evaluación patológica del material de resección, o sea, la histerectomía. Ahora bien, vean, el estadio 1 es aquel tumor que compromete menos del 50% del tumor. Vean la supervivencia 5 años sin enfermedad, más del 90%. Estadio 2, tumor que compromete o infiltra más del 50% del ya bajando la supervivencia. A 5 años sin enfermedad, 75%. Nomás ya en un estadio 3, pero el estadio 2 es cuando compromete el cuello uterino. Cuando compromete el cuello uterino. Pero todavía hemos dicho, está en el órgano, está en el útero todavía el tumor. Entonces, el estadio 1 es pues 1A menos del 50% del biometrio o 1B más del 50% del biometrio. Ahí la supervivencia hasta 5 años más del 90%. Estadio 2, cuando compromete el cuello uterino ya baja un poco esa supervivencia, esa tasa de supervivencia, y ya en un estadio 3 a los 5 años sin enfermedad 45%. ¿Cuál es el tratamiento en relación a cáncer de endometrio? Histerectomía abdominal total, sacando del útero más salpingo o porectomía bilateral. Tratamiento estándar, es tratamientos globales. ¿En qué casos tendría que ser disección natural? Vaciamiento de ganglios linfáticos. ¿En qué casos? Pacientes con carcinoma endometrioide FIGO grado 2 o 3. Luego vamos a ver en qué consisten estos grados de la FIGO. Pero un grado 1 es un tumor bien diferenciado. Un grado 2, un grado 3 ya tiene un grado 1, pero una menor diferenciación. Entonces, en estos casos hay que hacer un FIGO grado 3, vaciamiento ganglionar, sacar los ganglios renales. Tipo histológico de alto grado, de acuerdo al grado de diferenciación de las células tumorales también. Tamaño tumoral mayor de 2 centímetros, no es más que todo se considera para esto invasión miometral y imágenes o ganglios linfáticos sospechosos de compromiso tumoral. Entonces, que es el nacimiento natural, incluso acá cuando la invasión miometrial, por decir, pues, la invasión miometrial es menor al 50% del espesor, un FIGO grado 1 bien diferenciado, o sea, un tumor de bajo grado, histerectomía, está más o menos así. Entonces, de acuerdo a las características del tumor, se va valorando esta especie. Y ahora los tipos histológicos más frecuentes en el endometrio. El tipo histológico más frecuente es el adenocarcinoma de endometrio. O sea, aquel tumor que se está originando a nivel de las glándulas endometriales, ¿no? El epitelio de las glándulas. Ahora, variedades de este adenocarcinoma, si quieren ustedes llamarlo los subtipos de ese adenocarcinoma, son todos estos, pero el más frecuente, el más importante es el carcinoma endometrioide, por la semejanza del tumor a
endometrioide. Hablando ya de este carcinoma endometrioide, hemos dicho, ¿no? Los estrógenos son responsables de la hiperplasia. Esa hiperplasia es el dolor, hiperplasia simetría, hiperplasia atípica. Hiperplasia atípica tiene una mayor probabilidad de evolucionar o de desarrollar una adenocarcinoma endometrioide. Entonces, la hiperplasia atípica o a partir de la hiperplasia endometrial, más probablemente atípica, se desarrolla un adenocarcinoma de endometrio. ¿Qué tipo? ¿Qué variedad? Tipo endometrioide. Tipo endometrioide. Etiología. Bueno, pues hiperplasia muchas veces va a una adenocarcinoma endometrioide. ¿Y cuál es la causa de una hiperplasia? Estrógenos. Aumento de estrógenos. El incremento de estrógenos circulantes sin oposición de progesterona. Entonces acá también están justamente los tumores funcionantes o productores de estrógenos. ¿Cuáles hemos dicho en prácticas? ¿Cuáles hemos mencionado los más importantes que producen estrógenos? Estamos esta mañana a mediodía o ayer cuando a mediodía. Dos tumores, ¿no? ¿Tecomas? Dos tecomas y Fibroma. Fibroma no funciona. Tecoma y otro tumor de células de la granulosa. De la granulosa. Los ovarios más importantes. La tecoma. Uso de estrógenos, bueno, pues simplemente es como circular. Tecomas, los tumores de células de la granulosa. Clínicamente, bueno, un 80% son carcinomas, como hemos dicho. Esa variedad de adenocarcinoma endometrioide es el más frecuente y corresponde al 80% de los carcinomas de endometrio. Una cosa rápida. Adenocarcinoma de endometrio, más común, pero hay variedades de endometrioides. De esos adenocarcinomas de endometrio, 80% corresponden a adenocarcinomas endometrioides, tipo endometrioides. Bueno, vale a través del biometrio. La mayoría de enfermedad en estadio 1, bueno, es lo ideal, diagnosticar en una etapa temprana, ¿no? En estadio inicial, estadio 1, podría estar el endometrio, está comprometido el biometrio, y pues vean la tasa de supervivencia a los 5 años acá igual. En estadio 1, en etapa 1, 90%. De 25 años, y a manera que el tumor va avanzando, pues esa tasa de supervivencia va bajando también. En la etapa 3 o 4, hemos dicho que el tumor ya pues, está comprometiendo vejiga, mucosa vesical, mucosa intestinal. Son 20%, pues el paciente en las palabras está lamentablemente destinado a desde el punto de vista microscópico, a esto me refería a los estadios de Pi. La clasificación microscópica del adenocarcinoma endometrioide según la FIGO, o sea, la FIGO de la Federación Internacional de Microstejas. Son 3 grados, como ven, grado 1, grado 2, grado 3. Y esto también va a estar relacionado directamente con el factor tumor. Y entonces, un FIGO, ¿qué se basa esta clasificación? Hemos dicho a partir de qué se define la adenocarcinoma endometrioide, en qué estructura. En las partes del endometrio tiene la adenocarcinoma. En las glándulas. Glándulas familiares. Entonces, mientras más forme glándulas el tumor, se le dará un grado no, FIGO, grado 1, por eso dice crecimiento glandular predominante.
y menos del 5% del componente sólido. Entonces, lo microscopio, evidentemente, un tumor maligno que está formando glándulas, hacemos un porcentaje y casi está tratando con las glándulas. Figo, grado, como digo, directamente relacionado con el pronóstico. El componente sólido significa que tiene una masa de células tumorales que no está formando nada. Si sería por ahí un 95% sólido, no tendría que ser inmuno. No sé si es realmente un que es. Y el fibrogrados, vean cómo va incrementando la parte sólida a expensas de la parte glandular, obviamente. Fibrogrado 60-50% ya es de componente sólido. Un fibro 3, más del 50% de componente sólido. Entonces, fibrogrado 1, peor pronóstico. Fibrogrado 3, peor pronóstico. No digamos un pronóstico menos favorable al paciente. Y un fibrogrado 2, intermedio. Pronóstico intermedio. Obviamente, como está aumentado todo el mundo, hay una masa tumoral que está creciendo, ¿no? Entonces, vean, este es un fibrogrado 1. Son glándulas, están formando glándulas. Fibrogrado 1 sigue formando glándulas. Y a manera como que va apareciendo el componente sólido, ya se va cambiando el fibo, ¿no? Será un fibo grado 2, si hay más del 6%, pero más del 50 ya es un fibo grado 3. Este es un grado 3. Ya, así se ve como sólido, toda la parte sólido. Y acá nomás se ve dos o tres glándulas que están acá. Claro. ¿Cuál tratamiento? El fenómeno de teoría. Tumores bien diferenciados. Acá estamos hablando de qué? De un fibrogador que está formando glándulas, bien diferenciado, dice histerectomía. Más radioterapia siempre y cuando el tumor esté infectando más del 50% de en los tumores moderadamente diferenciados, como un fibrogrado 2. Acá ya directamente es histerectomía más radioterapia si es bioinvasivo, o sea, sin ya ver si está entrando más de 50 o menos de 50. Si está comprometido el biometro y es un fibrogrado 2, histerectomía más radioterapia. En el grado 1 hay que considerar. Si todavía está menos del 50% del biometro, no se hace radioterapia. Una histerectomía total. Si hay compromiso de ganglios linfáticos, pero de vasos linfáticos, como las células tumorales se meten al interior de vasos linfáticos, es un fibrogrado 1, pero estamos ya con vasos linfáticos comprometidos por células tumorales. ¿Qué significa esto? Que hay que ya la probabilidad es, hay una alta probabilidad de que el tumor se haya ido por la vía linfática a los glándulos. Entonces, si hay eso, si hay compromiso linfovascular, histerectomía más, vaciamiento glandular, descentralización del glándulo. Si es un fibrogrado 1, tenemos compromiso linfovascular y tenemos que está metiéndose más del 50%. Las características. Patología del miometrio. ¿Qué vamos a hablar de la patología del miometrio? A ver, miometrio, no, tres cosas. La melaninosis, luego también hay tumor de maligno. ¿Cuál es el que más frecuente? Miometrio. ¿Cómo se llama? Leiomiomas. ¿Y el maligno? ¿Cuál será? Leiomiomas. ¿Cómo?